Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección, pero también vamos a comenzar con un himno, el 543, para recordarnos acerca de sábado santo, ¿verdad? En estas primeras horas de la mañana de nuestro día santo. Vamos a escuchar el himno y luego comenzamos con el repaso de la lección. No te olvides nunca del día del Señor, de toda la semana, sin duda es el mejor. Nos da reposo santo, nos colma de solas, alumbra nuestra vida, llenándola de paz. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres Señor de amor, de Dios gran bendición. Guarda el día santo, adora al Señor, que dice a sus hijos, ascend al cielo soy. Si humildes hoy seguimos a nuestro Salvador, la fuente de agua eterna, darános con amor. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres Señor de amor, de Dios gran bendición. Santas son tus horas y llenas de solas, en ellas alabamos con gozo a Jesús. Oh Salvador amante, cuán bueno eres tú, con tu presencia llenas mi vida de tu luz. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres Señor de amor, de Dios gran bendición. Amén. Bueno, antes de comenzar, vamos a recordar que debemos estar, como dice la lección, orando los unos por los otros y también para poder recordar las peticiones que todo el tiempo se están levantando de nuestros hermanos y hermanas, para orar por sus peticiones, por sus familias, por sus hijos, por algún ser querido, también por los amigos y por cualquier persona que en el mundo que esté en necesidad, que esté en calamidades, pasando por alguna dificultad. Oremos también por cada uno de ellos para que Dios pueda acercarse de una manera, pueda buscar el instrumento o la forma de poder llegar a ellos, ¿verdad? Es bonita esta lección, es bonita esta lección porque habla acerca del poder de la oración. Muchos, tal vez no podría decir todos, no sé, no puedo hablar por todos, pero muchos yo creo que hemos tenido el privilegio de poder saber qué tan poderosa es la oración, qué tan poderosa es Dios que contesta nuestras oraciones, y muchos tal vez hemos tenido el privilegio de que Dios contesta nuestras oraciones en un instante. A veces tarda unos días, a veces tarda un poco más,
pero contesta nuestras oraciones. Tal vez muchos la hemos visto en nuestras vidas. Yo en lo personal lo he visto. He visto las oraciones distintas, he visto las oraciones instantáneas que le llamo yo. He visto también oraciones de días y he visto oraciones de años en respuesta. Y en cada una de ellas he visto cómo Dios se manifiesta, cómo pone Dios los medios para que pueda llevarse a cabo el pedido, la petición, no de acuerdo a como yo lo pedí, pero sí de acuerdo a la voluntad, como Dios lo quiere que se haga, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aceptar en nuestras oraciones, que se haga la voluntad de Dios. Vamos a comenzar, dice, el poder de la oración, interceder por otros. El versículo es: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En ese versículo vamos a encontrar la primera oración. Dice que confesemos nuestras ofensas los unos con los otros, o sea, cualquier cosa que hayamos ofendido a nuestro hermano, cualquier cosa que o él nos haya ofendido, o hermana o hermano, quien quiera que sea, tenemos que confesar, tenemos que comentarle, dice, confesar nuestras ofensas los unos con otros, o sea, pedir disculpas en lo que hemos ofendido, decir lo que hemos hecho, o recalcar lo que le hicimos o nos hicieron, y poder orar para solucionar esos desacuerdos, esos problemas. Y también dice orar los unos a los otros porque recibimos sanidad, o sea, somos sanados. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Puede mucho. Dice que los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia apostólica, eran unas personas de oración, unas personas que estaban unánimes en la oración. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ellos dicen que se encontraban todos juntos en un lugar o en un salón, dice, o en un aposento, como le llaman, dice, juntos, unánimes, orando. O sea, cuando ellos llegaron a ese punto de unidad, o cuando nosotros lleguemos o llegamos a ese punto de unidad, es como cuando el Señor se manifiesta de una manera poderosa en la vida de nosotros, en la vida de las personas, y también contesta nuestras oraciones porque estamos unánimes, cesando, orando. No paremos nunca de pedir las bendiciones, o como muchos dicen o decimos, demandar las promesas de Dios que nos ha hecho y que nos hizo para que puedan cumplirse en nuestra vida. También recuerdan que un canto dice: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que creer en lo que nosotros enseñamos, porque ¿qué pasa cuando nosotros no creemos ni en lo que enseñamos? O sea, lo podemos enseñar, pero no lo creemos. Es como cuando decimos: si voy a orar por ti para que Dios te proteja ahora que vas a ir a algún lugar peligroso o cosas así. Y cuando nosotros nos toca ir a ese lugar peligroso, vamos y le decimos a la persona: y vete confiada, Dios te va a cuidar. La persona confía, Dios la cuida, ¿verdad? ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Cuando nosotros nos toca ir a ese mismo lugar, tal vez otro diferente, igual de peligroso, oramos o pedimos que oren por nosotros, pero nosotros vamos con miedo, vamos con desconfianza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pedimos a las personas que crean y confíen en Dios en la oración, pero cuando a nosotros nos toca, a nosotros nos falla, como muchas veces decimos, la fe. Pero ese es el poder de la oración. Tenemos que confiar en lo que pedimos, tenemos que demandar las promesas de Dios, y tenemos que ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Es lo que Dios hizo en la vida de esos apóstoles o discípulos que estaban en el aposento cuando fue derramado el Espíritu Santo con gran poder, ¿verdad? Y ellos hablaron lengua. Todos conocemos todos conocen esa manifestación que se encuentra en Hechos capítulo 2. Pero vamos a avanzar. Dice: un conflicto cósmico. En este conflicto cósmico dice que lo primero que pasó
fue que Miguel y sus ángeles, dice, combatían, y también el dragón y sus ángeles combatían, ¿verdad?, contra Miguel y sus ángeles. Pero dice, ya no se halló más lugar para ellos y fueron arrojados, ¿verdad? La serpiente antigua, dice, fueron arrojados a la tierra, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice, y sus ángeles fueron arrojados con él también. Nos damos cuenta, dice, entonces, por qué es tan importante la oración. Efesios 6:12 nos los contesta, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, dice, contra seres de las tinieblas, o sea, contra ángeles malignos. Nuestra lucha no es contra los humanos, nuestra lucha es contra potestades, contra seres de otro, se puede decir de otra dimensión, porque nosotros no somos como ellos, ¿verdad? Seres, como dicen, espíritus, ¿verdad? Espíritus. Y en Corintios, 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas de Dios, o la arma de Dios, es tan poderosa que destruye toda cosa del mal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber esos 3 puntos importantes: saber que hubo una batalla en el cielo, saber que Satanás fue arrojado a la tierra con sus ángeles, saber que si no tenemos lucha contra sangre y carne, por eso tenemos que orar fervientemente, y tener la seguridad que Dios, al contestar nuestras oraciones, puede destruir todas las cosas del mal. También nos dice que Dios no hará algo que nosotros no queramos o no le hayamos pedido. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, nosotros tenemos que dejar que Dios, pedirle a Dios que nos guíe, pedirle a Dios que entre en nuestros corazones, porque Dios no lo va a hacer por nosotros, Dios no lo va a hacer a fuerza, Dios no nos va a utilizar si no queremos ser utilizados, Dios no nos va a ayudar si no queremos que nos ayude. Si no se lo pedimos, Dios no va a hacer, Dios no va a hacer algo que nosotros no le hayamos pedido, ¿verdad? También dice que cuando oramos por otras personas, y tal vez que no son de la iglesia, dice que bajan hacia ellos canales de luz, nos volvemos canales de bendición, de luz para ellos, dice, para su vida, dice, y que fluyen en su vida de esas personas cuando oramos por alguien que no conoce a Dios. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros oramos por ciertas personas que tal vez visitaron la iglesia una vez, o personas que no conocemos, y oramos en general por el mundo entero, es cuando dice que Dios, que todos nos juntemos unánimes a orar también por lo mismo. Es como Dios dice que también derrama esas bendiciones, esos canales de bendición que fluyen en la vida de esas personas. A veces decimos, pero yo estoy orando por años por ciertas personas y no veo así. Los canales siguen fluyendo, las bendiciones siguen llegando, pero te repito, Dios no va a hacerte cambiar, o no va a hacerte tomar la decisión que deberías tomar. Tú la debes tomar por ti mismo. Dios solamente espera que le des la oportunidad. Si tú decides, Dios mora en mí, Él va a morar en ti. Pero si tú le cierras el corazón a Dios, Él no va a morar en ti. Entonces, Dios dice, no va a hacer lo que tú no quieres que haga, porque Dios no va a forzarte. El gobierno de Dios es amor. Dios es amor. Dios te da la oportunidad de decidir a ti mismo si vas a necesitar o lo vas a dejar ayudarte, y si no quieres, también Dios lo va a respetar, ¿verdad? Dice Jesús, el poderoso intercesor. Nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús, que Jesús para todo oraba, ¿verdad? Jesús para todo oraba. Oró cuando lo bautizaron, oró cuando alimentó a las personas, oraba en el Monte de los Olivos, oraba en
todo momento oraba por Pedro, cuando le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falle. O sea, todo eso oraba y oraba y oraba. Oró cuando resucitó a Lázaro, le dijo, Padre, tú siempre me escuchas, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que estas personas sepan que tú me has enviado y todo. Oró para todo, oraba Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que orar para todo. ¿Por qué oraba Jesús para todo? Porque siempre tenemos nosotros el ejemplo que Él nos dio. Tenemos que estar siempre preparados. Tenemos que dejar que Dios nos guíe. Jesús dejaba que Dios lo guiara, que el Espíritu Santo lo guiara. Pero si nosotros confiamos en nuestras fuerzas, es por eso que muchas de las veces seguimos cayendo, seguimos tropezando, seguimos fracasando, seguimos cayendo, levantando, porque siempre nos olvidamos del poder de la oración y nos vamos por nuestra cuenta, caemos y ahora sí nos recordamos de la oración. Por eso Jesús oraba en todo momento. Recuerdan también a un personaje que vamos a ver más adelante, ya se me iba a escapar. Oraban en todo momento. Jesús oró y oró. Dice, los ganadores efectivos, fíjese el párrafo, los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Los ganadores, dice, efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Sí ve que cuando hacen a veces campañas o hacen semanas de oración en la iglesia, muchas de las veces invitamos a las personas para que vayan y las personas no van. A veces oramos, sí, por ellos. A veces no oramos y los invitamos simplemente así. Tenemos que, como estamos viendo, tenemos que orar en todo momento. Antes de dar una invitación, tenemos que orar para que Dios toque el corazón de esa persona, reciba la invitación y pueda sembrarle esa cosquillita de poder ir a ver qué es lo que se va a enseñar. Entonces tenemos que orar por todo. No tenemos que tomar nada a la ligera. Recuerda que Satanás y sus ángeles no descansan, no están durmiendo y ellos están siempre trabajando para la perdición de las almas. Pero Dios siempre está trabajando para la salvación de las almas. Entonces nosotros tenemos que orar en todo momento. Antes de que se me pase, cualquier persona, no voy a hablar del libro, ¿verdad? Pero sí se los voy a mostrar. Está un libro de la hermana White, de la oración, ¿verdad? Es un libro de la oración. Ahí te va a dar todos los consejos de la oración. También te va a dar consejos para cómo orar. También te va a dar consejos de aliento para que sepas todas las oraciones que son contestadas. Y también te va a dar muchos consejos y ejemplos. Es bueno el libro, se llama La Oración. Y también vamos a ver otra oración como la que hizo, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? La petición, o sea, cuando nosotros nos arrodillamos a orar delante de Dios, o oramos, no sé, arrodillados, parados, no sé cómo, o caminando, o no sé, tal vez en algún lugar te paraste y ahí oraste. Pero cuando oramos como Jacob, dice que no tenemos que soltar a Dios hasta que Dios, tenemos que decirle como Jacob, no te voy a dejar, no te voy a soltar, si no me bendices. Nuestras oraciones tienen que reclamar las promesas de Dios. Tienen que decirle a Dios, tú lo prometiste, ahora demando que lo cumplas. O sea, pedirle la petición a Dios. Prometiste que me escucharías, prometiste que me ayudarías y hoy te pido, Señor, que me ayudes. Te pido que me fortalezcas, te pido que se manifieste tu poder en mi vida, ¿verdad? Pedir por los demás es una cosa que nosotros tenemos que tomar de ejemplo también de Jesús, ¿verdad? Porque más abajo en el párrafo habla acerca de lo que le estaba diciendo, de Pedro, ¿verdad? Que pidió
para que su fe no faltara. Pero recuerdan cómo era Pedro. Pedro era una persona que confiaba en sí mismo, ¿verdad? Todavía no acababa casi Jesús de decirle lo que estaba pidiendo cuando no, a mí no hay problema, yo contigo hasta la muerte, te seguiré a donde vayas, si hay que morir, muero. Y le dijo Jesús: Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Te imaginas? Por eso te digo, no confiar en nosotros, en el yo no soy nada, yo no puedo hacer nada. Sin Dios yo no soy, sigo siendo nada sin Dios. Pero con Dios yo tengo valor, yo soy algo o alguien, y con Dios puede hacer grandes maravillas por medio de mí también a los demás. Eso es lo que tenemos que tener en mente, no confiar en el yo terrenal, sino tirar ese yo y dejar que Dios more en nosotros, y así poder nuestras oraciones ser escuchadas, porque recuerden, todas las oraciones son escuchadas, pero también no todas, podríamos decirlo, muchos dicen todas son contestadas, y en eso concuerdo, pero para nosotros no todas son contestadas, porque quisiéramos que las respuestas fueran de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero nunca va a ser así. La mayoría de las veces es lo mejor que es para nosotros que Dios nos va a dar, ¿verdad? No lo que nosotros queremos, y por eso decimos no son contestadas, pero todas las oraciones reciben respuesta. Las oraciones intercesoras de Pablo nos da el ejemplo en Efesios de la oración que hizo Pablo por los efesios. Y lo que más pidió Pablo, o lo primero que pidió Pablo, dice que fue sabiduría para los efesios. Sabiduría y discernimiento para poder entender, para poder seguir, para poder servirlo, para poder no apartarse de la fe. Es interesante y es un buen ejemplo y un buen consejo que nosotros en este tiempo, en este caminar con Dios, en estos tiempos, podemos decir, de un poquito de prueba, que se está haciendo un poco complicado, la comunión, la unidad, las iglesias, la adoración, todo eso, tenemos que pedir sabiduría y discernimiento. Sabiduría para poder conocer o saber para dónde ir, que Dios nos guíe, y discernimiento para poder tener claro cuál es el bien y cuál es el mal, ¿verdad? Tenemos que nosotros discernir las cosas, discernir qué es lo que viene, qué es lo que nos espera, cómo debemos actuar. Por medio de cualquier cosa nosotros darnos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Dice la oración de Pablo para los creyentes de Efeso es notable. Dice, oró para que Dios les diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara sus mentes con la verdad divina y les diera la esperanza de la vida eterna. Yo siempre por eso les digo, y voy a volver a repetirlo, ¿verdad?, en este video, pero siempre les pido y les digo, estudien, porque ¿qué nos va a dar Dios? Sabiduría y discernimiento. Pero ¿qué vamos a discernir si no estudiamos? Entonces yo puedo pedir discernimiento, pero ¿y si no estudio, qué voy a discernir? Entonces por eso que tenemos que estudiar la Biblia, estudiar para poder conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que está en esos escritos de la Biblia. O sea, tenemos que estudiar, orar para poder comprender, pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para poder guiarnos, dice el apóstol Pablo, también para que nos dé, dice, la esperanza de la vida eterna. Tenemos que ser como los efesios y como los filipenses. También dice que, y observa el tono de la oración de los filipenses, si hubieras sido miembro de los Filipos y recibieras una carta como esta de Pablo, ¿verdad? Pablo siempre oraba por los demás. Pablo siempre oraba por los demás. Oraba por sí mismo, pero también oraba por los demás. Recuerda que el orar por los demás nos hace al mismo tiempo más humildes, fortalece nuestra unidad,
pero también nos, ¿cómo te diré? Nos despojamos del yo y del egoísmo porque estamos pidiendo por otra persona y no solamente por nosotros. Entonces también eso de orar los unos por los otros es la mejor arma contra Satanás, es la mejor petición que le podemos hacer hacia Dios, que ayude a nuestros hermanos, que guíe a nuestros hermanos, que fortalezca a nuestros hermanos y al mismo tiempo ellos estarán orando por nosotros. Entonces por eso dice el versículo cuando comenzamos, y orar los unos por los otros, ¿verdad? Dice poderes invisibles en acción. Dice la oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones, dice, más claras de esta lucha está en Daniel 10 y aquí está el que ya me iba a adelantar. Personaje de Daniel, recuerden que Daniel oraba 3 veces al día, lo que registra la Biblia. No sabemos cuánto tiempo abarcaba cada oración, pero sí sabemos que oraba, dice, por la mañana, al mediodía y por la noche, o por la tarde noche. Entonces Daniel oraba, dice, 3 veces al día. Podemos también tomar el ejemplo de Daniel. Pero hay algo interesante, ¿verdad? Dice en Daniel 10 al 14, cuando el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel acerca de lo que él quería saber, ¿verdad? De la profecía de los 70 años. Pero lo que recalcamos, o lo que vamos a recalcar es, dice, de la oración. Dice que él pasó días orando, tiempo orando, y sentía que se seguía sintiendo mal porque no entendía, no tenía respuesta ni nada. Pero cuando baja Gabriel y le dice, desde el día en que comenzaste a orar fueron oídas tus súplicas y he sido ahora enviado a enseñarte. O sea, le estaba dando la seguridad, por así decirlo, le dice Daniel, mira, tal vez dudaste, y estoy poniendo un ejemplo, ok, no vayan a tomarlo literal. Tal vez dudaste que nos tardamos, tal vez pensabas que estábamos haciendo otras cosas más importantes que tú y por eso no veníamos ni nada. Pero le dice, ¿sabes qué, Daniel? Desde que oraste, desde el primer día que te arrodillaste a orar, desde ese día fue escuchada tu oración. Y yo ya tenía la orden de venir a atenderlo. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Al igual que Daniel, también quiere perseverancia en oración, una oración perseverante. O sea, pedir por ese pedido y aferrarnos a ese pedido para que Dios nos lo haga. Recuerda que también puso el ejemplo de este rey y de la viuda, cuando dice que la viuda iba y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el rey dijo, bueno, ni temo a Dios, ni temo a los hombres, pero esta viuda ya me tiene hartado. Dice, le voy a hacer nomás justicia ya para que me deje dar lata. Y el ejemplo que puso Jesús dice, miren la perseverancia de esta viuda. Dice, ¿no hará así vuestro Padre con los hijos que claman a Él? O sea, que le ayuden. O sea, el ejemplo era clamar, pedir en la oración, o sea, aferrarte a la oración hasta que Dios haga o dé la respuesta hacia nosotros, ¿verdad? También por eso dice que, que Daniel era de esta manera, ¿verdad? Daniel oraba 3 veces al día y en este pedido especial dice que él hasta se entristecía, ¿verdad? Por la oración que hacía, porque él quería saber lo que estaba pasando, él quería entender cuándo iba a ser la liberación de su pueblo, él quería conocer todos estos puntos, todos estos rasgos de la profecía, y es por eso que se aferró a orar hasta que recibió respuesta. Ahí también nos da otro ejemplo acerca de la profecía. Muchas veces de nosotros decimos, o muchas veces de nuestros hermanos y hermanas dicen, yo no estudio Daniel, tampoco estudio Apocalipsis porque no los entiendo. Son profecía, son símbolos y yo no entiendo eso. Mira, Daniel no entendía la profecía. Oró fervientemente y la entendió.
Y ahora Daniel es el de la profecía, que nosotros ahora tenemos que entender las profecías que escribió Daniel. Y Daniel se preocupaba por entender las profecías que había escrito Jeremías e Isaías. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si Daniel oró para entender las profecías que había escrito Isaías y Jeremías, ¿quién nos dice a nosotros que si hacemos lo mismo que hizo Daniel, orar sin cesar para entender las profecías ahora nosotros de Daniel y Apocalipsis? Porque si oramos igual que Daniel, si a Daniel le dieron la respuesta, a nosotros también nos va a dar la respuesta a Dios. O sea, ahí está un ejemplo bien, podemos decir un ejemplo hermoso de Daniel, un ejemplo a seguir como él lo hizo. O sea, y ahora quiero que te quedes con esto en la mente. No puedes decir con este ejemplo que no entiendes profecía. Que no entiendes profecía ni que por eso no lees Daniel ni Apocalipsis. Escucha y trata de grabártelo en tu mente. Si Daniel no entendía la profecía de Jeremías, o tal vez la entendía pero no sabía cuándo ni cuánto tiempo faltaba, ni de Isaías, y oró tan fervientemente a Dios y decía, no voy a dejar de orar hasta que Dios me lo revele. Dios le reveló la profecía, lo que significaba de Jeremías y de Isaías. ¿Quién te dice a ti que Dios no puede revelarte si estudias Daniel y te aferras a Dios y le dices, Señor, yo quiero entender la profecía de Daniel, yo quiero entenderlo de ti, no de toda la gente que me ha enseñado? Tal vez todos están bien, tal vez me la enseñaron bien, pero yo quiero, no la entiendo todavía, yo quiero entenderla de ti directamente. ¿Quién te dice a ti que Dios no te lo puede hacer igual como lo hizo con Daniel? Yo quiero entender Apocalipsis, Señor, te pido que lo hagas y no voy a parar de pedírtelo hasta que lo hagas. O sea, es una oración, podemos decir, perseverante. O sea, y te repito, grábate ese ejemplo. Si Daniel no entendía profecía, por así decirlo, no la entendía completamente, y le pidió a Dios para que se la explicara y Dios se la explicó, a ti también y a mí también nos las puede explicar las profecías ahora de Daniel y de Apocalipsis. Entonces no vuelvas a decir que no entiendes profecía ni que no puedes entender profecía. Entonces no estás haciendo las cosas o no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Tomemos el ejemplo de Jesús, que es nuestro primer y mayor ejemplo, y tomemos el ejemplo de Daniel, que por perseverar en la oración y en el ayuno recibió las respuestas. Vamos a pasar, dice, al foco en la oración. Dice, a lo largo de la Biblia hay un énfasis en ser específicos en la oración. La oración no es un anhelo vago del alma, no es un anhelo del alma, presenta a Dios peticiones específicas. Jesús oró específicamente por los discípulos. El apóstol Pablo dice oró muy específicamente por los cristianos de Efeso, Filipos y Colosas. Oró por sus jóvenes colegas Timoteo, Tito y Juan Marcos. ¿Verdad? Dice, también como Samuel dice que oró, también Job enfatiza la necesidad, dice, de intercesión. O sea, Samuel dijo, no importa. Samuel es un ejemplo también de tanta humildad, ese hombre, tanta humildad y tanta perseverancia. Eran unos hombres, como yo siempre le digo en otros estudios, eran hombres a veces que cuando uno estudia su vida de cerca o estudia sus libros que escribieron, yo puedo decir, eran hombres fuera de este mundo, o sea, eran hombres, como dice la escritura, que el mundo no era digno haberlos tenido, eran hombres sumamente rectos, tan rectos, que caminaron de la mano de Dios tan estrechamente que la Biblia no menciona prácticamente ni una sola de sus faltas, ni una sola. Y eran hombres que se atrevían a llamar a todo Israel junto a todo Israel y decirle, díganme delante de Dios en qué los he ofendido, o si he robado,
o si los he tratado diferentes a cada uno de ustedes. Se atrevían a hacer eso. Y el pueblo siempre decía, jamás has hecho nada igual, nada semejante, nada. O sea, yo me quedo sorprendido por esos hombres. Josué fue uno que llamó a todo el pueblo antes de retirarse a su heredad y le dijo, aquí delante de Dios quiero que me digan si he robado algo de alguien de ustedes, si he hablado chismes de ustedes, cualquiera que se pare aquí delante de Dios hoy en este día y me lo diga, que me juzgue. Y la gente dice, no, Josué, nunca lo hiciste, jamás, siempre fuiste justo y recto. O sea, hombres de esa magnitud. No, me paro yo, o no sé, si yo me voy a poner de ejemplo. No, me paro yo y en mi iglesia y les digo que se pare alguien que yo he ofendido, alguien. No, yo creo que va a parar el montón de gente. ¿Y eso por qué pasa? Porque nosotros no vivimos, tal vez oramos, pero no vivimos conforme a lo que pedimos en la oración. Pedimos la oración, pero que se vaya la oración y yo me voy por este lado. Cuando viene la bendición de Dios, nosotros nos quitamos para que la bendición caiga por ahí, pero nosotros estamos en otro lado. O sea, tenemos que vivir lo que pedimos, tenemos que trabajar por lo que pedimos. Si pido que Dios me dé sabiduría y discernimiento, no voy a estar esperando así sentado para que Dios me dé la sabiduría y discernimiento. Tengo que estudiar la palabra de Dios para poder entender, por eso estoy pidiendo sabiduría y discernimiento. ¿Para qué? Entonces, para utilizarlo conociendo la voluntad de Dios. Por eso dice que Samuel y Job enfatizan la oración. Samuel dijo, no voy a dejar de rogar por ustedes, aunque ustedes no me traten bien o como sea, a mí me da igual si me tratan bien o no. Yo no dejaré de orar por ustedes, de rogar a Dios. Lejos de mí dice que deje de rogar por ustedes. O sea, yo siempre voy a rogar por ustedes. Y Job también da lo mismo que Samuel, pero Job enfatiza algo bien especial. Dice, no hay tan más buena oración, dice, que aquella que un amigo ore por su otro amigo. O sea, que entre los amigos oren el uno por el otro. O sea, dice que es una oración también es hermosa y es especial. O sea, por eso dice el foco de la oración. Orar por él y él ora por mí. O sea, pedir por ellos y ellos por mí. O sea, los unos por los otros. Por eso el apóstol Pablo dijo que oráramos los unos por los otros, ¿verdad? Los unos por los otros. Y entonces, por eso cuando muchas de las veces estamos en la iglesia, con esto vamos a ir cerrando ya un poquito ya la lección. Muchas veces estamos en la iglesia, cuando alguien está va a cantar o da un especial, yo tengo y lo voy a decir no para que piensen, oh, qué bueno de mí, sino porque hacía lo contrario antes, y se los voy a decir lo bueno y lo malo que hacía para que ustedes vean. Yo nunca voy a decir solamente cosas buenas para que digan, oh, el hermano es bueno. No, también hice las cosas malas. Después, cuando uno va caminando y va aprendiendo cosas nuevas o va mejorando su forma de ser, tal vez, cuando pasaban muchas veces a cantar, personas que venían de otros lados o lo que sea, muchas de las veces yo tenía decimos en mi tierra, la maña, ¿verdad? O la manía de simplemente escucharlos, ¿verdad? Y a veces cuando se equivocaba un poquito, lo que sea, lo primero que hacía yo, y no voy a hablar por los demás, siempre era como por recalcar ese error. O sea, recalcar ese error, en ese me enfocaba y ya se equivocó, no, ya se equivocó, ya no está, ya se equivocó. Pero de un tiempo, yo no sé cuándo, muchas veces me han enseñado que los cambios de Dios no sabes ni cuándo llegan, entonces yo no sé cuándo. Cada vez que pasa una persona a orar, a cantar o dar una especial, lo que sea, a participar, yo estoy pidiendo por esa persona. Si se llega a equivocar, eso no importa, yo sigo pidiendo por esa persona. Señor, sosténlo, no lo dejes que el enemigo quiera desanimarlo, no dejes que el enemigo quiera minimizarlo, no, sosténlo tú.
pelea la batalla, dale las fuerzas para seguir ahí adelante, toca su mente, toca sus labios, habla sus palabras, Señor. Guíalo, dirígelo, instrúyelo, manténlo firme de pie, porque muchas de las veces quiero que tal vez nosotros no sabemos, pero cuando las personas pasan enfrente, sienten esa, ¿cómo le diré? Esa presión tan fuerte de estar, esa responsabilidad, y es cuando nosotros tenemos más que orar por ellos en lugar de estarlos criticando, ¿verdad? Pero muchas de las veces nos vamos con la crítica, o yo me iba antes con la crítica, que pidiendo por ellos. Y te repito, no sé cuándo pasó, pero de repente yo pedí por ellos en lugar de criticarlos. Y ahora creo que puedo decir que Dios sabe que yo hago esas cosas ya no hago las otras, sino hago la petición para que Dios los fortalezca cada vez que alguien pasa enfrente a tener una responsabilidad, tal vez de hasta dar la bienvenida o lo que sea, lo que para muchos parezca muy poquito, pero es una responsabilidad delante de Dios realizar ese pequeño acto o ese acto, y es que nosotros tenemos que pedir para que sostengan a esas personas, Dios los sostenga en ese punto, ¿verdad? Vamos entonces a terminar la lección. Dice, aprendimos que el poder de la oración, dice, intercesora o interceder por otros es buena. Aprendimos también que no tenemos lucha contra carne y sangre, por eso tenemos que orar en todo momento. Aprendimos también, dice, que Jesús es un poderoso intercesor, o sea, es nuestro mayor ejemplo a seguir. Jesús es lo mejor que nosotros podemos tratar de imitar, ¿verdad? Es lo mejor. Las oraciones, dice, intercesoras de Pablo, también tomar de ejemplo a Pablo, que él oraba por los demás, oraba por las iglesias que plantaba, mandaba cartas también en oraciones, que eran oraciones. También dice que los poderes invisibles en acción, ¿verdad?, los que nosotros no vemos, o sea, nuestros ángeles de Dios, también están con nosotros, también están ayudándonos. ¿Recuerdan un estudio que les hice de Eliseo? Creo que se llama Abre mis ojos para ver, el video que hice. ¿Recuerdan cuando les di ese ejemplo que Jesse decía, oye, son más los que están allá, los asirios o los sirios? Dice, y no, esos, o los filisteos, no recuerdo bien si eran los asirios o sirios. Son más y no, hombre, no, nos van a tumbar. Y Eliseo estaba bien confiado, y Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de Jesse para que pueda ver, porque no ve nada, del criado, abre los ojos del criado para que pueda ver. Dice que cuando abrió los ojos, le abrió los ojos, dice que vio atrás carros de fuego, o sea, jinetes en caballos de fuego, o sea, estaba el ejército celestial con él. Por eso no podían perder la batalla. Igual con nosotros. Cosas, dice, los seres invisibles que no podemos ver son los ángeles de nuestro Dios, que están listos para pelear las batallas. Nosotros no podemos pelear, nosotros no vamos a mover ni un solo dedo para pelear, solamente pedirle a Dios que pelee la batalla. O sea, dejarlo a Él, porque ¿qué somos nosotros? No somos nada, ¿verdad? No somos nada. Pero con Dios, como le digo, tenemos valor. Entonces pedímosle a Dios el valor, la fuerza, dejarle a Dios que Él pelee las batallas, porque Él no pierde ni una sola batalla. Bueno, que el Señor te bendiga, que esta lección nos ayude a que podamos orar más, podamos aprender un poquito a orar también más de otra manera tal vez, y sigamos practicando la oración, ¿verdad? La oración, y como lo repito, el ayuno es muy importante también. Todo aquel que pueda ayuno y oración es muy bonito y muy bueno, pero también oración es excelente, ¿verdad? Es nuestra línea directa con Dios. Que el Señor te bendiga, que este sábado sea un sábado hermoso, y tal vez más adelante grabe un estudio para terminar sábado en la tarde. También te digo, si tienes alguna petición, ya sea por textos, los de grupo que tenemos, o también puedes dejar un comentario para si hay una petición
ya sea de algo en especial o de un estudio en especial o alguna pregunta, puedes dejarla, ¿verdad? Que el Señor te bendiga y nos ayude a seguir firmes hasta el día de su venida para poder encontrarnos con Él en las nubes de los cielos y poder heredar, como dijo la lección, la vida eterna. Que el Señor te bendiga.